Muy buenos días o buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta tarde en la cual el cristianismo conmemora la muerte de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén. Y siendo que es un día que todos recordamos como el día en que Jesús pagó el precio de nuestra salvación, es muy importante que todos conozcamos la historia de la muerte del Señor Jesucristo y el por qué nuestro Señor Jesucristo tuvo que morir. En esta tarde son todos bienvenidos para escuchar la palabra, y también los amigos televidentes de Galaxy 7, Canal 11 y de Panamsat, y también del Canal 22 y del Canal 3. Que las bendiciones de Jesucristo sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y nos permita entender en esta tarde su palabra. Le damos también la bienvenida al honorable alcalde de Calley, don Daniel, honorable alcalde Daniel Oquendo Figueroa. Que Dios lo bendiga grandemente y siempre le use para beneficio de la ciudad de Calley y sus habitantes. Ahora vamos a ver en el libro del Éxodo, capítulo 12, porque para entender la muerte del Señor Jesucristo, de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes en el dintel de las casas en que lo han de comer. Aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros.
Y no habrá and en plague vosotros shall not plaga be de upon mortandad you to destroy cuando you hiera la tierra when I smite en the land Egipto. of Egypt. Y este día And this day os será shall en be memoria unto you y lo for a memorial, celebraréis como and you shall fiesta keep solemne it a feast para to the Jehová Lord throughout durante your vuestras generations. generaciones. Por estatuto Ye perpetuo shall lo keep it a celebraréis. By an ordinance 7 días forever. comeréis panes 7 sin days levadura, shall ye eat y así el unleavened primer día bread. haréis Even the first que day no ye haya shall levadura put away en leaven vuestras casas, out of your porque houses, cualquiera or que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entender. Nuestro tema para esta ocasión es el día que Cristo pagó el precio de la redención. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Tuvimos esta lectura en Éxodo capítulo 12, porque para poder comprender la vida de Jesucristo, su ministerio y su muerte, necesitamos entender que en el Antiguo Testamento Dios había establecido al pueblo hebreo un cordero para el día de la Pascua, el cual tenía que morir en la tarde antes de comenzar el día de la Pascua, el cual comenzaba en la tarde, y la sangre de ese cordero era con un hisopo colocada en el dintel de la puerta de cada casa, en la cual tenían el comían durante esa noche. Ahora encontramos que durante la noche de ese día, de ese sábado, de ese día de la Pascua, de ese día 21, vamos a ver, encontramos que el pueblo, el día 14 más bien, era el sacrificio de la Pascua, y encontramos que toda casa donde la sangre de ese cordero pascual no estuviera colocada, la muerte entraba y moría todo primogénito que en esa casa estuviera. Ahora encontramos que la única forma de evitar la muerte de los primogénitos era colocando la sangre en el dintel de la casa. Encontramos que en esa noche vino la muerte y murieron en Egipto todos los primogénitos de los egipcios, tanto de seres humanos como de animales
también. also of Y the sin animal. embargo, en medio del pueblo hebreo, And among no the Hebrew hubo muerte. people, there was not death. ¿por qué? Why? Porque tenían la Because sangre they del had the cordero blood of the lamb colocada sobre el dintel. spread over de the sus puertas. forehead of the door of the Nadie houses. podía salir de esas casas No one can go out of those houses durante la noche, during the night, porque cualquiera que because fuera encontrado fuera anyone that had been moriría found también. out of the house, he will also Era die. una noche para estar It comiendo was a night to el cordero. be eating the lamb. Ahora Now, todo esto funcionó all this en favor work del in pueblo favor hebreo, of the Hebrew conforme a people, como Dios according le to dijo a what God Moisés. told Moses. ¿Por qué? Why? Porque ese Because cordero that lamb representaba represents a Jesucristo. Jesus Christ. Y la sangre de ese cordero And the blood of that representaba la lamb sangre de represents the Cristo blood of que Christ sería derramada that en la will be cruz del poured Calvario. at the Calvary cross. Y And podemos ver we can see que eso era lo que protegía al pueblo that hebreo y a was los what protected the primogénitos Hebrew people and the del firstborn pueblo hebreo of the Hebrew de people la muerte from the death, que en esa noche that in that night estaría will azotando be a hidden Egipto. Egypt, Porque because ese cordero y su sangre that lamb, representaban a its blood Jesucristo y su represents sangre Jesus Christ and his derramada blood en la cruz del poured Calvario. at the Calvary cross. Y And encontramos we find que la sangre that the blood de los of sacrificios the que el sacrifices pueblo that the Hebrew hebreo people llevaba a cabo, carry out, siendo tipo y figura de la sangre de being type Cristo, of figure of the blood cubría of Christ, covers todo pecado de all las sins personas of the people que con fe that llevaban with a faith, cabo they carry esos out sacrificios. those sacrifices. Y And por esa causa, For that cuando reason, Dios miraba God hacia looked los seres to the humanos, human beings, no veía he pecado did not see any sin en in los hijos de Israel, the children of porque Israel, ellos because llevaban a they cabo carry out el the sacrificio sacrifice por el pecado for the sin con esos those sacrificios sacrifices de esos animalitos of those que animals Dios that le había ordenado. had ordained. Porque ellos se Because they representaban represent a Jesucristo Jesus muriendo en la Christ cruz dying del on the Calvario Calvary cross por cada for persona. each person. Ahora Now, podemos ver el por we qué can see why funcionaban esos those sacrificios sacrifices en were favor in favor del pueblo hebreo. of the Hebrew people. Ahora sí, así funcionaban No, if esos in that way they sacrificios work, en those favor sacrifices in de favor cada of each hebreo, Hebrew, cuánto más el sacrificio de much Cristo more en la the cruz del sacrifice of Calvario Christ en at the favor Calvary no solamente del pueblo hebreo, favor not sino only of the Hebrew de cada people, uno but de nosotros también. of each one of us too. Encontramos que We por find esa that causa, for that reason, cuando Jesucristo when vino Jesus en Christ su came primera in venida, his first coming, Juan el John the Bautista, Baptist, cuando lo when presentó he siendo presents Juan el him Bautista, being John the Baptist, el profeta mensajero que le messenger estaría prophet preparando el camino had been y, preparing the way que lo presentaría and al sent pueblo, him to the people, dijo, said, después de mí viene uno after me del came cual yo one no soy that I am digno not worthy de desatar to loose la correa his de su calzado. shoes. Él es He is primero que yo. first of me. Él es más poderoso que He yo. is more powerful Yo les than me. bautizo I baptize you en agua, in water, pero Él les but he will bautizará baptize you en Espíritu in Santo. Holy Spirit. También cuando lo vio, And also when he saw him, Él había dicho, yo no le conozco. I don't know him. Pero Él dijo, pero el que me But he mandó a said, bautizar but me the one dijo, who sent me to sobre baptize, aquel que he tú said, veas al over that Espíritu one Santo you see the Holy descender Spirit sobre Él, descend over him, ese es Él. that's Y him. cuando vio a Jesús, And when he saw Jesus, al ser bautizado when he por Juan el Bautista, he was vio baptized by John que the descendió Baptist, sobre Jesús saw that el over Jesus Espíritu descended, Santo en the Holy forma Ghost in a de paloma. weight of Y dove. Juan And John dijo said acerca de Jesús, he aquí about Jesus, el Cordero de "Here Dios is the Lamb que of quita God that el takes pecado away del mundo. the sin of Ahora the world." Juan Now John, el Bautista, the Baptist, ¿de dónde tomó from where he took ese simbolismo de Cordero de Dios? of Lamb of Lo God, tomó del Antiguo Testamento, took it from en the donde se Old Testament, sacrificaba in where el Cordero they were Pascual, sacrificed y en donde se llevaban a Passover cabo lamb, diferentes and in where sacrificios different por el pecado. sacrifices were carried out Y en for donde the sin, and in where Encontramos we find que that para
cubrir el pecado, cover the se sin, requería it siempre was required only de un sacrificio. always the blood of a Eso nos sacrifice. muestra That a shows todos nosotros que no es por that buenas it obras is not for que good nuestros pecados works son that our quitados, sins that are taken no es away. por buenas It is obras not for good que nosotros works podemos llegar al cielo that we can reach, para vivir eternamente, get to heaven sino to live forever. por la No. sangre de But Jesucristo by the blood of Jesus Christ, derramada en la cruz del poured at Calvario. the Calvary Se cross. requiere It is la required sangre, the blood. y la única sangre And the only que blood limpia al ser that humano de cleans todo the pecado human being es of la all sin sangre is the blood del Cordero de Dios, of the Lamb of de God, Jesucristo. of Jesus Christ. Ahora Now, encontramos que we Juan el find that John the Bautista Baptist, entendía este simbolismo he understood del the Antiguo symbolism Testamento of the y Old por Testament, eso and presentó for a that Jesús reason he siempre presents Jesus como el always Cordero like the Lamb de Dios. of God. Luego que Jesucristo murió After en la Jesus cruz del Christ died on Calvario, the Calvary cross, no se ha necesitado it is not más needed anymore que el ser humano that the human being sacrifique un sacrifice corderito o algún lamb or otro any animal other animal para la for redención, the redemption, para quitar o cubrir sus pecados, to take porque away hay or un cover their sacrificio sins, because there is a superior, sacrifice, a superior el sacrificio sacrifice, del Cordero de the Dios sacrifice of the Lamb of en la God cruz at the Calvary del Calvario. cross. ¿Dónde? In where? Allá en Jerusalén. In Jerusalem. Allí en Jerusalén ellos There in Jerusalem le they crucificaron. crucified him. Allí en la ciudad There at the más city, religiosa the most que el religious mundo city tiene. that the world has. La ciudad con la religión verdadera del Antiguo City with Testamento, the truly con la religion of the religión Old Testament. dada with por the Moisés, o Religion sea, con given by el Moses. mensaje de la ley. In other words, with the para el message pueblo of the hebreo. law for the Hebrew En people. esta ciudad In that city fue was crucificado crucified nuestro Señor our Jesucristo, Lord Jesus Christ. el Cordero de Dios. Allí Lamb fue of hecho God. el sacrificio There por was made el pecado. the sacrifice for the sin. Ellos They le crucificaron crucified him por medio through del imperio romano. the Roman O sea, Empire. el pueblo hebreo, The Hebrew sus people, líderes religiosos, the religious leaders, utilizaron they used al gobierno romano, the Roman que era el government único que tenía that was the autoridad only one that had authority para to colocar o dictar la muerte o sentenciar a muerte y ejecutar esa and sentencia execute sobre that un ser humano. sentence over a human being. Era Was el reino romano o the el Roman imperio romano kingdom or o gobierno or romano the el que Roman podía ser. Empire or the O sea que Roman el pueblo government hebreo, that could do that, aunque tenía leyes even though the en Hebrew las people cuales have laws podía of which they could ordenar ordain la muerte the death de algún hombre por alguna causa, any man for any reason, como por ejemplo like for example la muerte the death de of una persona a person. al ser reconocida por el sumo It sacerdote was recognized by the high y el priest Sanedrín como un falso profeta, like a pues false conforme a prophet la ley de Moisés was according to the podían law of sentenciarlo Moses a muerte. sentenced Pero el him to imperio death. romano le había quitado But the la Roman facultad Empire had taken away de the sentenciar a power muerte y de matar of sentence to death and kill las personas. the people. Por lo tanto, el único que podía hacerlo era el Therefore, the only imperio one who romano, could do it was y the por esa Roman causa Empire, and el for sumo that sacerdote reason, the high y priest and los líderes religiosos de the aquel religious tiempo leaders of that time, le pidieron they a request Pilato to que Pilate crucificara a to Jesús. crucify Jesus. Ellos dijeron, a nosotros they- no nos es permitido It is not allowed matar a to nadie, kill anyone. crucificar a nadie. Crucify Por lo anyone. tanto, lo tenía que hacer el Therefore, imperio the Roman romano, Empire have to do it. dirigido allí por Guided there Pilato, by el cual Pilate, era el gobernador who was the en ruler ese entonces. in that time. Ahora Now encontramos que fue a petición del pueblo hebreo, de we sus líderes find that it was religiosos, under the request of the Hebrew sea, people and their religious leader. el pueblo, la In other gente words, más the religiosa, people, the most religious people, fueron los que was the one who pidieron la muerte asked de the Cristo y death por of medio de Christ, and through gentiles Gentiles ejecutaron it was su executed deseo. their desire. El pueblo más religioso. The most religious people. Ahora Now podemos ver we can see
como cuando Dios cumplió how when su God promesa fulfilled de la his primera promise venida of de the first Cristo, coming de la of primera Christ, venida del of the Mesías, first coming of the Messiah fue was la religión hebrea, the Hebrew con su religion. líder máximo, el sumo sacerdote, Maximum leader, el que the high persiguió, priest, the one who que sinned rechazó a Cristo y pidió la muerte and he asked de Cristo. for the death of Christ. Algunas veces pensamos Sometimes we que think cuando Dios that cumple when una God promesa, fulfills a promise, todos van a estar contentos everybody y que el mundo are religioso y going sus to be líderes happy, and the son los más religious contentos world que van a and their estar. leaders, Pero no fue they así are the ones con who's el going pueblo to be hebreo happy. y But it con was el- not that con way el with sumo the Hebrew sacerdote. people and with the high priest. Jesucristo Jesus Christ tenía que morir. has to die. Y para And poder morir el Señor so, Jesucristo, so the Lord Jesus el Christ pueblo hebreo can die. lo tenía The que Hebrew rechazar. people has to reject him. El sumo sacerdote The high tenía priest que has to rechazarlo y reject decir que him Jesús and say that era un Jesus blasfemo was y a que era blasphemer, digno and he was de muerte. worthy of death. Y dice la Escritura, dice San Pablo, And the scripture y says, también and el Saint Paul profeta Isaías, says that also the prophet que Dios Isaiah, los cegó. that God blinds them. Cuando una persona está ciega When a person is espiritualmente, spiritually blind, no puede ver el he cumplimiento cannot de lo que see Dios the fulfillment of ha prometido what God para el promised tiempo for the en que time está viviendo. in where he No is importa living. los grados de Doesn't matter teología the theology que tenga, no importa los títulos degrees that he has. en divinidad Doesn't que matter tenga titles in la persona, that the person no can puede have. ver He el cannot cumplimiento see the de lo que fulfillment Dios of what God prometió. promised. Eso lo muestra el caso That shows the de los sacerdotes, case of the de los priest, doctores de la ley of the doctor y of del the sumo law, sacerdote and y del higher Sanedrín, priest and the que eran los Sanhedrin, líderes máximos who were de la the most- religión hebrea. the maximum Y leaders no of the pudieron ver Hebrew que Jesús religion. de Nazaret They could not see era el that Mesías Jesus of Nazareth was que the los Messiah, profetas habían and that the prometido prophet had que promised vendría that will come para aquel tiempo. for that time. Se estaba viviendo en aquellos días In those days, they en were la living primera parte de la the first semana time número 70 de la profecía de Daniel, 70 weeks donde el of profeta prophecies of Daniel Daniel, había dicho in where the que el prophet Mesías Daniel had said that the estaría Messiah en la will be tierra on the en earth esa parte in that de la part semana 70. of the 70 Pero que a la weeks. mitad de esa But semana half of that 70 70 la weeks, vida al Mesías the le life sería of the quitada. Messiah will be taken away. Esta semana 70 That consta de 70 7 weeks años, comes porque una is semana about 7 years. profética Because the de prophetic 7 week años of 7 years encontramos we que está find representada en that los is 7 días de la represented in semana. the 7 days of the week. Eran Were 70 semanas 70 weeks profetizadas prophesied por medio del profeta through Daniel, the prophet Daniel. que transcurrirían. That Y en la will semana número 70, occur. el And Mesías in the estaría 70th week, the en la Messiah tierra. will be on the earth. Se cumplió todo eso. All that was En la fulfilled. semana número And in 70, the 70th week, Jesucristo fue Jesus bautizado Christ por was Juan el baptized Bautista by John the al Baptist comienzo de esa at the semana, beginning of that al comienzo de week, esos at the beginning 7 of those años 7 years, finales, those y 7 encontramos final years, que and we find no that pudieron ver que Jesús de Nazaret they could not era see el that Mesías. Jesus of Nazareth was the Messiah. La forma sencilla en que Dios Simple way cumple lo que Él where ha God prometido fulfills what he has es promised is donde tropiezan where las personas. the people Es stumble, donde tropezaron where los teólogos de aquel the tiempo, los doctores theologians en of that divinidad, time, the doctors in los sacerdotes, divinity, the el Sanedrín, priests, the Sanhedrin compuesto por stumble, líderes found by grandes del composed pueblo by hebreo, líderes great religiosos, leaders of the Hebrew people, y religious leaders, también and also encabezado por headed el sumo by sacerdote. the high priest. Ahora, ¿cómo pudo ser posible Now, que no how pudieran is it ver que Jesús de possible that Nazaret they era el could not see Mesías? that Jesus of Porque Nazareth Dios was the Messiah? los Because cegó. God blinds them. Si ellos llegan a ver que Jesús de Nazaret era el See Mesías, that Jesus of Nazareth nunca was the lo hubieran was the rechazado, Messiah, they never nunca ever reject lo him, hubieran and they crucificado, never crucified pero him, but Dios God dijo said que estarían ciegos. that they will be Y el blind. mismo Jesús dijo de Same ellos, Jesus says about them, ciegos, guías de blind, ciegos. guiding Así es que blind. estaban ciegos So they were blind, espiritualmente, they were spiritually blind. aunque eran según la carne Though by the descendientes flesh they were descendants of Abraham. Abraham. Pero el espíritu But the y spirit el alma que and estaba the soul dentro de ellos, that was no era de inside Dios. them was not from God. por eso fue que Jesús That's les why dijo, Jesus said, ustedes you no son de Dios, are not from God.
Si ustedes fueran If hijos you de Dios were children of e hijos de God, Abraham, and las children obras of de Abraham Abraham, ustedes the harían. works of No Abraham, hizo esto you Abraham. should do. Ustedes me Abraham amarían did not si do ustedes fueran this. hijos de Dios. You should love me if you were children of God. Ustedes de vuestro padre el You diablo are from your sois. father the devil. Aunque según la carne ellos even- eran descendencia, Even though according to the flesh Abraham. they were pero en el descendants interior, of que es lo que Abraham, cuenta, but no eran inside, which is what hijos de counts, Dios, they were not children of God. aquellos que se levantaron Those en contra that arise de against Jesús, of Jesus, y por esa and causa for that reason encontramos we find que that pudo ser posible it could be possible la muerte de the Cristo en la death of cruz Christ at del Calvario. the Calvary cross. Ahora podemos ver Now we que can para see que se cumplan that ciertas so- profecías tienen que estar so prophecies can en be el fulfilled. liderato máximo It can be in the ciertas maximum, personas en el tiempo correspondiente. Así fue leadership, some con el pueblo correspondent people. hebreo. So it was with the Ahora Hebrew people. podemos ver que Jesús We dijo, can see that Jesus said, nadie me quita la vida, no one takes my yo la life. pongo por mí mismo I put it by para myself volverla a so I tomar. can take it away ¿Por qué? again. Porque Why? también él dijo, Because he porque also si el said, grano de trigo Is no the cae en grain tierra y muere, of wheat él does solo queda. not fall on the earth, pero and si that cae en tierra y muere, remains himself. mucho But he fruto fails, lleva. but his, ¿Qué significa he esto? falls, Que he si Jesús de carry out Nazaret many fruits. no That's what moría, this means that él Jesus of Nazareth quedaba does not viviendo en la die, tierra he will remain por toda la living on the eternidad. earth forever. Pero todos los seres humanos But all the tenían human beings que morir. will have to Él die. solo quedaba He will remain viviendo so long, eternamente, living pero los demás seres humanos eternally, but tenían que morir. all other human beings have to Así es que die. se quedaría, So he will solito remain alone en la tierra. on the earth. Pero si caía en tierra y moría, But he fell in dice, earth and he died. mucho fruto. He carried lleva. out many fruits. ¿Cuál es el fruto que lleva un grano de trigo? What is the fruit that a grain Muchos of granos de wheat trigo en carries? forma Many, multiplicada. many Usted siembra un grano de grain trigo, of wheat multiplied. If you crece esa matita de trigo, produce muchos granos de trigo if you y plant en la cosecha a grain of wheat, usted recoge then in the muchos harvest you will granos de trigo iguales al grano de will get trigo many que usted sembró. grains of wheat, same No va a same recoger maíz equal to the one you plant. In si the beginning. sembró You're not gonna trigo. Por lo get tanto, corn if you para plant wheat. el tiempo de la cosecha, Therefore, for the time of the harvest, wheat, la resurrección de los muertos the en Cristo resurrection of the death y in la Christ, and the transformación de nosotros los que transformation vivimos of wheat that remains alive, será it will be recogido el fruto gathered de muchos the fruit hijos e hijas de of Dios many a children, imagen y sons semejanza and daughters of del God, Señor with Jesucristo. image and resemblance of Lord O sea, Jesus Christ. Muchos In seres other humanos words, many human beings iguales al Señor Jesucristo, equals to Lord a Jesus imagen Christ, to y image semejanza and resemblance de Jesucristo, of Jesus Christ, con vida eterna with y eternal con life, todo el poder y autoridad all the y power and derechos authority and que rights perdió that Adán Adam lost en la caída. at the fall. Todo eso All this dependía de la depends muerte de Cristo on the en la death of cruz Christ at del the Calvario. Calvary cross. Por eso That's why Cristo se entregó Christ a la gave muerte, himself to the death, aunque en aquel tiempo even though in that time no tenía significado en esos momentos it para la didn't have gente, meaning for the la people muerte in de those Jesús. times, the death pero of más Jesus adelante Christ. después But then after, los discípulos de the Jesús disciples of Jesus entendieron el por understood qué Jesús why Jesus tuvo has que morir. to die. Pero But el día en que Jesús murió, the day in where Jesus died, todo eso all this, all that parecía ser looks to be, una desgracia seems para to be nuestro Señor a Jesucristo, disgrace que for our después de Lord un Jesus ministerio Christ, tan poderoso that after a so muriera powerful ministry, como un he pecador, died like a sinner, como un blasfemo, like a blasphemer, sentenciado a la muerte sentenced to por el death sumo by the sacerdote high y por el priest Sanedrín. and by the Sanhedrin. Todo parecía All looks, oscuro, todo se vio oscuro dark. Everything was el día de la dark. muerte The day de Jesús. of the death Y of todos Jesus. pensaron And que everyone con la thought muerte de that Jesús with the death of todo Jesus, había terminado. everything had finished. Pero con la muerte de Jesús, But when the, todo with el the programa death of divino Jesus Christ, all estaba divine comenzando.
para vida program eterna was beginning de for eternal todos life of los all hijos de Dios. for eternal life of all the children of God. Ahora todo esto estaba oculto Now, de los sabios y de los All this entendidos, was hidden pero from the ya wise estaba and the understood ones, profetizado. but it was already Estaban prophesied. cumpliéndose las profecías bíblicas The biblical correspondientes a la prophecies primera were venida de fulfilling Cristo y su the ones sacrificio that corresponds to the en la first coming of cruz Christ and del his Calvario. sacrifice of the Calvary cross. Y ahora, And now, con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, with the death of Christ at the Calvary cross, encontramos we find que toda persona that all necesita person needs aplicar la sangre to apply del Cordero de the Dios, blood of the Lamb of God, del Cordero Pascual, the Paschal en el dintel Lamb, de su alma, de su corazón, in the para que así la muerte upper part of the heart, espiritual of the soul. y luego la So the segunda spiritual muerte death and no then puedan the entrar second death a esa cannot casa enter into that y destruir house y and matar destroy a and esa kill persona, that sino que person. pueda vivir person. So eternamente he esa can persona. live eternally. No hay otra sangre que el And there ser is humano no pueda other aplicar Blood that en human su being alma, can apply in his soul, en su vida, sino la sangre del but the Cordero blood of the Lamb de Dios. of the of Toda God. persona que no tenga aplicada en su alma la Every sangre person that does not de have applied Jesucristo, el in the Cordero de soul Dios, of the Lamb of está God, is sentenciado sentenced a morir. to die Eternamente. O sea, morir forever, para siempre. Die Ser echado eternally, al lago de fuego, que es being thrown la segunda muerte. to the lake of fire, which is Pero the second death. con la sangre de Cristo But aplicada en with nuestras the blood almas, of en Jesus nuestros Christ corazones, applied in our souls, tenemos la promesa we have the que promise la muerte of no entrará, that the a esa death casa. will not enter no into that entrará house. y no podrá will not matar enter and could not el alma kill the soul de esa persona. of that person. Podemos ver que la muerte de los primogénitos We can see that the death of the había firstborn sido was anunciada por announced Dios by a God Moisés y Moisés, through Moses and Moses pueblo. to the people. pero encontramos que los But we find primogénitos de that Dios the firstborn of God fueron protegidos con la were sangre del protected by Cordero the blood of Pascual the en aquella ocasión. Paschal Lamb in that Y los time. primogénitos de Dios And the escritos en el firstborn libro de la of vida God del written in Cordero the book of Lamb of the Lamb, son book of life of protegidos the Lamb, they are con y por protected la sangre with and by the del blood Cordero Pascual of the Jesucristo Paschal derramada Lamb, en la Lord cruz Jesus Christ poured del Calvario. at the Calvary cross. Por eso se requiere That's why it is que required toda persona that every person tenga aplicada en su has alma apply in their la soul sangre the blood de Jesucristo, of Jesus el Christ, Cordero the de Dios. the Lamb Porque de otra of God. manera, Because in other way, esa persona that person morirá. will die La segunda muerte in the second tendrá death, poder and the sobre second esa death will persona. have power over that person. Ahora Now, podemos ver la we can see misericordia de Dios the mercy para of cada God uno for each one de nosotros. of us. Él no obliga He a will ninguna not persona, force any como no person. obligó a ninguna persona en el Like he tiempo did de not Moisés. force any Más person bien at les the time of dijo, Moses. In other words, he said, estén dentro, be ninguno inside. salga fuera No de la one puerta. come out. Estén door. dentro comiéndose el Be cordero inside, eating the pascual lamb, the y con la sangre Paschal lamb, aplicada and en with el the blood dintel applied de la puerta. in the De seguro todo doorhead. primogénito que estaba en cada casa For sure, le that preguntaba al every papá, firstborn that papá, he was in the house, he asked la his sangre del father, cordero que nos estamos comiendo, Daddy, ¿qué hiciste the con blood- ella? what did you do with the blood of the lamb that we ¿Está are colocada en eating? el dintel de la puerta o no? It is placed in Porque the doorhead había una sentencia sobre or not, todos los primogénitos because it was a que no sentence estaba of aplicada the en el firstborn. dintel de la puerta. It was not spread in the doorhead. La muerte entraría a esa Death casa will enter y into moriría that house, and el the primogénito. firstborn will Por lo die. tanto, el primogénito Therefore, the firstborn tenía que estar seguro he que esa sangre estaba had to be aplicada en el sure, dintel. certain de la that puerta. that blood was De spread in seguro, the cada doorhead. primogénito For estuvo sure, muy atento every firstborn cuando el padre was de la very- familia estuvo aplicando la sangre en very el aware dintel when the father of the la family puerta. was spreading the blood in the doorhead para estar seguro to be de que sure no that moriría, he will sino not die, but que viviría. he will not live. Y así es And so it is en lo espiritual. in the spiritual field. Cada persona Each tiene que person estar segura have to que la be sangre de sure Jesucristo that the blood of Jesus la Christ tiene aplicada it is en su alma. it is en su applied corazón. in their soul, in their Y hearts.
Dios dijo, And God said, la señal the será signal will be la sangre. the blood. La sangre os Blood será por will be señal. your signal. Y ahora la señal. Now the signal, Encontramos we find que la señal de que la sangre de that the Jesucristo signal ha sido that the blood aplicada of Jesus Christ en has been nuestras applied in almas our souls, y que and hemos sido limpios de we todo have been pecado clean of all sin, es is la vida de la sangre de Jesucristo. the life of the Y blood la of vida Jesus que Christ. estaba en la sangre de The life that was in Jesucristo the blood of es el Jesus Espíritu Christ Santo. is the Holy La vida de Spirit. esa sangre The life of regresando a that nosotros blood returning to al us recibir a Cristo when we y receive su sangre, Christ and His blood, su Espíritu regresando a the nosotros Spirit returning to us y morando en nosotros and dwelling in us es la señal is the de que signal la sangre ha sido that aplicada the blood has been en nuestras applied almas in our souls, y de que su sangre and that nos His ha blood limpiado has cleaned us de todo all pecado. sin. Así es que podemos ver el simbolismo So we can see que estaba the symbolism ahí mostrado en el that Antiguo was Testamento shown there in the y podemos Old ver el por Testament, qué Jesucristo and we can see murió why Jesus en esa Christ forma. died in that Ya way. Dios lo había mostrado God had shown en esos símbolos in those symbols del Antiguo of the Old Testamento. Testament. Y Jesucristo llevó a cabo Christ carried el out sacrificio The perfecto perfect en la sacrifice cruz at del the Calvario. Calvary cross. Cuando Jesucristo When dijo Jesus Christ said que él tenía que subir a he Jerusalén, had to el go Hijo to del Hombre, Jerusalem, the Son of subiría a Man Jerusalén will go to y Jerusalem, allí and there lo tomarían preso, they will capture lo condenarían in lo prison, they entregarían will condemn en him, manos and they will give him the de hand gentiles of Gentiles, y and moriría, he will lo die, matarían. they will kill Pedro him. dijo, Peter tal said, cosa no te vaya a acontecer a ti. Such Jesús le things dijo, does not apártate de happen mí, to you. Satanás, porque tú no Apart from me, entiendes las Satan, cosas que said son de Dios, Jesus, sino because las you do cosas de not los hombres. understand the things that are from God, but the Jesús things that are sabía from the man. que Jesus tenía que knew morir that he has to die, y que de él and dependía that from him la vida depends de the todo life ser humano. of every human Por eso being. él se entregó That's why he a la muerte. gave himself en el to the death. Getsemaní, él tomó in todos Gethsemane, nuestros pecados, and he took all sudó, our sins, gotas de sangre, sweat, y blood al tomar drops, nuestros pecados and when he took en el our Getsemaní, sins luego lo at tomaron preso, Gethsemane, ya se había he hecho cut him in jail, pecado he became y sin, entonces pudo ser mortal and then porque he la paga del became pecado mortal, es muerte because the price of sin Fue is condenado death. He was y fue condemned, crucificado and he was y crucified, murió. and he died. Murió He died con todos los pecados with all the sins de la raza humana. of the human race. Se hizo pecado He por became sin nosotros. for us. Murió He died como un pecador like sin sinner él tener pecado de sí mismo, sino without por having sin, nuestros but of pecados. himself, but for Para our que sins. So nosotros we no tengamos que morir, do not have para to que die. nosotros So we podamos vivir can live eternamente. Para eternally. eso él For that murió, reason, he para que died, nosotros podamos so vivir. we can live. Cada uno de nosotros Each one of tenía us que ir has al infierno to también. go to hell too. Pero cuando Jesucristo But when murió, Jesus Christ él fue died, he went al to infierno. hell. Por eso es que That's why luego él dice que tiene las then llaves he said that he has del the keys infierno of the hell y de la muerte, and of the death. porque se las quitó Because he allá en el infierno cuando bajó al infierno. took them San from Pedro también the nos devil dice when he went down que to Cristo fue al hell. infierno, St. Peter Judas said también that Christ fue al went infierno, to the hell, a las partes Judas más also bajas de la went tierra, to the hell, y to the lowest allí le part of the predicó earth, a las and almas there he preached encarceladas que to the fueron imprisoned souls desobedientes that they were not en obedient los días de Noé. in the times of Noah. Aquellas personas que no Those people creyeron, that did not no believe creyeron el mensaje the de Noé message of Noah, y fueron and they desobedientes were al mensaje de Noé. disobedient to Jesús, the message of cuando Noah. fue al infierno, Jesus Christ, when he went allí to se hell, encontró con ellos then he found them y les predicó. and he preached them. Les dio testimonio de que Noé era el Gave him verdadero profeta de Dios testimony para aquel that tiempo Noah y de was que the su mensaje holy messenger era el of God for mensaje de that Dios time, para aquel and tiempo. that his message was the message of God for that time. And Él he los condenó por la condemned incredulidad them de for the ellos. unbelief Les dijo of el them. por qué se He encontraban told allí them why en el infierno. they were there. Yeah, the hell. Ahora encontramos Now we find
que luego de Jesucristo that estar en el infierno, after Jesus Christ was at en heaven, donde at también hell, in where vio a Judas you Iscariote also saw y vio Judas Iscariot, también a todos los demonios que allí estaban and y you al also diablo, saw all the demons porque that él were there, descendió and the devil, a las diferentes partes because del he infierno, descends to the que different tiene parts sus of diferentes hell, lugares, which has a tomó different las llaves del places. infierno y de la He took muerte, se las the quitó keys al of diablo, the hell and the death, and y he luego took out of the devil, salió del infierno. and then he came out of the hell, Pues tenía because las he llaves had del infierno the para keys poder of salir hell del infierno. to get out of hell. Ahora, Now, el domingo próximo, the que es el next día de Sunday, resurrección, which is the day of resurrection, veremos we will see cómo él salió del infierno, how he went o out sea, of hell. veremos In other cómo words, we will pasó see al paraíso how he passed to y heaven, luego and then su resurrección. resurrection. Ahora encontramos Now we find que la muerte de Jesucristo that the death of Jesus Christ era una was necesidad para la a raza need humana. for the human Sin la race. muerte de Cristo, Without the death of no Christ, estaríamos nosotros we aquí will not be here en esta tarde. in this afternoon. Este planeta Tierra This estaría planet desierto Earth will be alone, con un solo hombre with just viviendo one man en living este in this planeta Tierra, planet Earth, caminando walking de un lugar a otro, from one place pero to other, solo but en alone este in this planeta Tierra. planet Earth. Encontramos We find que gracias that thanks a Jesucristo, el Jesus cual Christ, se dio, whom gave por himself nosotros, for us, el cual tomó nuestros pecados took y murió our en la sins cruz del and he died Calvario, at the Calvary cross, estamos nosotros we are viviendo here living aquí en la tierra. on the earth. En esa tarde, In that afternoon, desde las 12 from del noon mediodía hasta las 3 de la tarde, until 3 hubo o'clock, tinieblas there were darkness sobre la tierra. over the earth. Allí There encontramos we find que that la misma naturaleza the same nature fue was conmovida. shaken. Encontramos We que el find sol that the sun se volvió en tinieblas, became darkness, hubo un terremoto was grande a great earthquake, y todo allí and fue everything confusión. there was confusion. Y encontramos que al morir Jesucristo, That when Jesus Christ died, el centurión y los que allí estaban presentes centurion and those that were decían present there, verdaderamente, they said, este era "Truly, this was Hijo de Dios, the Son of God. este era el Hijo de Dios, This was the Son of God." pero ya era demasiado But it was de tarde. too late. Nada ellos podían hacer. They could do anything. Encontramos We find que en el momento en que Cristo derramó su sangre y murió en la cruz del Calvario, for his el blood, and he sacrificio died por on the Calvary el pecado cross, the fue sacrifice hecho for the sin perfecto, was porque made fue hecho un perfect, sacrificio perfecto because it was made a por perfect un sacrifice cordero inocente, by an sin innocent pecado, lamb, sobre el cual with no fueron sin, colocados todos over the one nuestros it pecados. was placed all our sins. Encontramos que cuando find eso ocurrió, That when that happened, los pecados the sins de todos los que habían hecho los diferentes all sacrificios por el those- pecado all that y que estaban en el everyone paraíso, that had made a different sacrifice, los and they pecados de los were cuales at estaban heaven, solamente the sin cubiertos that those por that aquellos was sacrificios only que ellos covered llevaban a cabo, by those quedaron sacrifices that they carry out, quitados completamente they were cuando taken away Jesucristo completely derramó su when sangre Jesus Christ en la poured cruz del his blood Calvario over the y at the Calvary murió. cross, and he died. Fueron hechos perfectos los que They were estaban made perfect, en el paraíso. those who were at heaven. En el paraíso, At heaven, en aquellos días, in those days, en los últimos 6 meses in the last 6 del months ministerio de Jesús, of the ministry of Jesus, en el paraíso at heaven se estaba llevando a cabo was carried out una revolución espiritual. a spiritual revolution. In other words, Se estaba llevando a cabo un it was carried out despertamiento espiritual, an porque Juan el spiritual Bautista, awakening el cual by John the había sido Baptist, decapitado who was por el rey, being decapitated by por Herodes, Herod, el Herodes, cual lo había mandado a decapitar. who had sent him to Encontramos que decapitate him. Juan había ido al paraíso. And we find Al llegar al John paraíso, had gone. de seguro Isaías, heaven. cuando lo vio, When he dijo, we get to este heaven, es
For del sure, cual yo dije, Isaiah he says, aquí la voz de "This uno que is clama en el the one desierto. Y está llegando a of whom I nosotros. said, this is the voice of one who Malaquías de claims seguro acceptance." dijo, And he is este coming es el to us. mensajero For sure, que he el Señor said, enviaría "This is the delante messenger that de the él. world shall send Así es que si before Juan, him." So si if este mensajero, John, if this, it is al the cual messenger nosotros no conocíamos of whom por el we nombre, did not ya ha know llegado al him paraíso, by the name, had el Mesías get to heaven, tiene que estar en la tierra. Messiah has to be on the earth. Y Juan el Bautista And de John the seguro les Baptist, dijo, for sure he said, ya he llegado al paraíso, I had get to the, I he had get to terminado mi heaven. labor en la I have tierra finished my work e on the introducido. earth. I have introduced. ya está. El Mesías en la tierra, It is yo done. The Messiah lo is introduje already on the earth. I entre los seres introduced humanos him among the human y él beings, está en su ministerio terrenal. and he is in Y his de un momento a perennial otro, ministry. él llevará And from one su moment obra to correspondiente other, como he Cordero will de Dios. carry out his Morirá corresponding work like the Lamb of God. por He will todos die nosotros y for por it, los que están en for la all of tierra us, and y for por los those que who are on vendrán. earth, and for the one who will Y come, luego él vendrá. and then he will a come nosotros. to us. Así es que en el paraíso, So, con la llegada de Juan at el heaven, Bautista, with the estaban coming todos of a John la the Baptist, expectativa. everybody Estaban was esperando waiting, la venida del awaiting. Mesías, They were waiting en for el the paraíso. coming of the Messiah, lugar donde le darían place in la where bienvenida, they will donde give estaba Abraham, him Isaac, the Jacob welcome, in y where todos estos was hombres de Abraham, Dios Jacob, que habían llevado a Isaac, cabo los and all these sacrificios men of God por el that pecado, had carried out the los cuales sacrifice eran for tipo y sin, figura the one de who were Jesucristo y su muerte en la cruz. type and figures of del Jesus Calvario. Christ and his death Así on the es que Calvary cross. So Encontramos we find que en el paraíso that at lo heaven estaban esperando, they were waiting for him, pero but todavía él no había concluido su he labor had finished. en He la had tierra, not finished his work labor on the earth. que más nadie entendía. The word that Juan entendió nobody bastante else de did ella. not understood. Los Understand. que John estaban en el understood paraíso también entendían a great part of acerca it. The one who de la worked obra at que Jesús tenía que heaven llevar a cabo understood como Cordero de great Dios. part of it Pero los about the discípulos de word Jesús that Jesus no had to carry comprendían el like the Lamb of simbolismo God, but the de estos disciples of sacrificios que el Jesus pueblo did hebreo not llevaba understood the symbolism a cabo. of these sacrifices that the Hebrew no people entendían carry que out. Jesús And they tenía did que not morir. understand that Sufrieron Jesus mucho had to con la die. muerte de Jesús, They suffered sin greatly darse with the cuenta death of que la Jesus, muerte de Jesús era para not bendición knowing that the de todos death of ellos Jesus was y de the todos blessing nosotros of all también. them and of Así es que all podemos of ver us too. So we can que hay see cosas que Dios lleva a cabo en su programa, the things that la God cual carry algunas out in veces his no work, podemos in comprender. his program, Y that sometimes miramos las we do not cosas understand, and como we una see desgracia, como un things problema grandísimo, sin like a darnos great cuenta que problem, detrás de todo eso not knowing que se ve that como un behind problema, all that Dios looks like a está problem, cumpliendo God is fulfilling promesas promises que Él that He ha hecho had made, y que su programa and that está His program llevando a cabo is y carrying que out, todo obrará. and that everything para will bien. work for good. Ahora, Now, el día en que el Señor Jesucristo murió en la day cruz del in where Calvario, Jesus Christ ese died día at Calvary cross, Jesucristo pagó that day, Jesus el Christ precio pays the price de nuestra of our redención redemption, para nosotros tener so derecho we can have the a right regresar a la to vida return eterna to eternal de life, donde la raza humana in where había the human caído race had allá en fallen el huerto del Edén. at the Garden of Eden. En aquel tiempo no comprendían In that que time, they did Jesucristo not estaba pagando el precio understand that Jesus de la Christ redención. was paying Pero the price of Jesucristo redemption. sí But Jesus Christ lo sabía. did know it. Él estaba consciente de lo que estaba He was pasando. conscious of what en su was vida. happening in his Él estaba life. consciente He was conscious de lo que el of pueblo hebreo what the Hebrew y el sumo people and the sacerdote high priest y el Sanedrín y and los the doctores de la Sanhedrin and the ley doctor of the law estaban haciendo were doing contra él. against him. Por eso fue que en la cruz That's del why at the Calvario Jesús Calvary dijo, cross Jesus said, Padre, Father, perdónalos forgive them, porque ellos no saben because they do lo not que know hacen. what they're doing. Y por esa causa And for that es que el reason, pueblo hebreo, is that the aunque Hebrew people, fue el pueblo even though they were al cual vino Cristo en su primera venida, in where Christ y came donde in his first Cristo coming, fue crucificado, and in where Christ fue was el pueblo que crucified, pidió la muerte was de the people Cristo. that request the die, Con todo the y death eso, of Jesus Christ. encontramos With que all por that, cuanto Dios we find cegó a that su propio because pueblo Israel, God blind his own ellos people Israel, no se pierden, they sino do not que ellos be lost, en el juicio final but saldrán they, at the a final vida judgment, they eterna. will come to eternal life. Eso That es así, is in that way, porque Dios because los God cegó a ellos y le blind dio them
a los gentiles una oportunidad gave unto the Gentiles para que a cada chance, persona de en medio so de los each gentiles person among the Gentiles aproveche can esa oportunidad de aplicar that la change, sangre de that Cristo change, en su alma y to en su apply corazón y de that blood recibir of su Jesus Christ espíritu in their soul, como in their señal heart, and de receive que la the sangre de Spirit Cristo ha like sido the aplicada sign en su that alma the blood of Christ had been para así applied tener in la their oportunidad soul, so they can have de the vivir chance to live eternamente. eternally. Es una oportunidad que Dios le ha dado a It los is a gentiles chance that God had gave to the, por un the lapso de Gentiles tiempo de for a period of aproximadamente time of 2000 approximately años. 2,000 Pero years. esa oportunidad But that chance terminará will finish algún día someday. y And toda persona debe aprovechar la oportunidad every mientras person está esa should take oportunidad. advantage of that chance. Porque cuando while concluye esa oportunidad while that chance que is Dios given, le ha dado because when that chance a los seres humanos de finished, entre los that God gentiles, had given to the human among encontramos Gentiles, que ya then we find that no habrá there oportunidad will be no more chance para ningún ser humano for no de entre los human being gentiles. among Gentiles. Podrán llorar, They can podrán cry, pedir una they oportunidad, can ask for podrán an buscar opportunity. misericordia delante de Dios, Seek pero for no mercy in front of God, habrá más there will be oportunidad. no more chances. Cuando el Cordero When the Lamb deje el trono de intercesión en el cielo leave the throne of y Jesucristo intercession of termine su heaven, labor and Jesus Christ finishes como his sumo work sacerdote en like el high cielo, priest of heaven, el sacrificio que está en el trono de the sacrifice intercesión which is en at el the cielo throne es of quitado intercession at heaven y la is taken sangre away, es retirada, and the blood is taken away, y ya entonces Dios, and then God, al mirar hacia el planeta when you look to Tierra, the planet Earth, verá He will a see cada persona each y person a sus pecados and también. their sins Y too. por cuanto la paga del pecado es Because muerte, the pay of death is entonces death, vendrá the pay of sin is la death, sentencia de la then muerte will come the para sentence ser of cumplida. death to be fulfilled. Vendrá Will come la muerte the death sobre la over raza humana. the human race. Por eso es tan importante That's why it is aprovechar so bien el important to tiempo take advantage of the mientras time hay while oportunidad. it is a chance. Es muy importante It is very entender important estas to cosas understand these things. para que así So, a las personas no se le pase el tiempo, to the people, de the misericordia. time does not pass porque over. después del The time of tiempo de la mercy does not pass misericordia over divina them. Because the viene time el of divine tiempo mercy, del juicio after the divino. time of divine mercy comes the time Ahora, of divine ordeals. Es muy importante Now, it entender is very important to understand y así, that como cuando estaba cayendo el juicio it divino was falling the divine sobre nuestro ordeals Señor Jesucristo over en la our cruz del Lord Jesus Calvario, el Christ at cual the Calvary tomó todos cross, nuestros who pecados, took all our sins, la tierra se estremeció, the earth was shaken. o sea, un In other words, terremoto. an Las earthquake. rocas se abrieron, The stones opened, el sol The se sun oscureció, was hubo tinieblas sobre la become tierra, dark, and it was porque el darkness juicio over divino the earth, estaba cayendo and the divine sobre judgment was falling un hombre, over Jesús a man, de Nazaret, Jesus of el cual Nazareth, había tomado whom todos had taken nuestros pecados. all our sins. Y ahora And now encontramos we find que lo que aconteció that en what ese día, happened in that day, que la tierra tembló, that hubo tinieblas sobre la tierra, el that sol it se was an oscureció, earthquake, it was darkness over the y earth, así por el the estilo, sun became dark, and so on para la gran for tribulación, the great tribulation. con la apertura del With sexto the sello, opening of the sixth seal, encontramos we que find nuevamente that again habrá tinieblas there will be darkness sobre la tierra, over the earth. habrá There will be un terremoto, an earthquake, pues la gran tribulación because the comienza great tribulation con begins un terremoto, with an earthquake, porque la gran tribulación because the great tribulation es el ciclo divino o is the tiempo divine donde el cycle juicio or divino the time será in derramado which the divine ya no ordeal sobre will be Jesucristo, poured, not over Jesus porque ya fue Christ, derramado because it was 2000 años atrás, already poured over Jesus sino Christ, que 2000 será years derramado ago, but it will sobre be poured la raza over humana. the human race. Por eso es que en Apocalipsis That's why that in capítulo 6, Revelation verso chapter 12 en 6, adelante dice, verse 2 and on says, esto habla de cuando el sexto sello es abierto, this speaks en donde of comienza la about gran when the tribulación, seventh seal dice, is open, miré when the cuando great el tribulation sexto begins. sello fue Says, abierto, and I saw, o miré cuando abrió el sexto sello, y aquí and hubo un beheld gran when terremoto, he had opened the sixth y el sol seal, se puso and negro lo, como there was a tela great earthquake, de and the silicio, sun became y la luna black se volvió toda
cloth como sangre, of hair, and the moon y las became estrellas as del blood, cielo and the cayeron stars of heaven sobre la tierra. fell, to the earth. Como la higuera deja Then caer a sus fig higos tree cuando es sacudida por un fuerte viento. Simply figs when she is shaken of a mighty wind. Y el cielo se desvaneció como un pergamino Heaven que departed se enrolla. as a scroll, Y todo it monte is rolled y together. toda And isla every mountain se removió and island were de moved su lugar. out of their places. Y los reyes de la tierra, Kings of the earth, y los and the grandes, great men, y los ricos, and the rich men, los capitanes, chief captains, los poderosos, and mighty men, y todo and every siervo, bondman, y todo libre, and every free se man, escondieron en las hid cuevas himself in the dens, y entre las and in peñas de los the rocks montes, of the mountains, y decían a los and said montes unto the mountains y a las and the peñas, rocks, caed fall sobre on nosotros us, y and escondednos hide us del from the rostro de face aquel of que him está that sentado sitteth on sobre the el trono and y de la ira from del Cordero. wrath of the Lamb. Porque el gran día de su For the ira great day of his wrath ha llegado. is come. ¿Y quién podrá Who shall be sostenerse able en pie? to stand? Esto es lo que estará aconteciendo This is para what is going to be comenzar happening to la begin gran tribulación. the great tribulation. Para comenzar el día Begin the day de venganza del Dios nuestro. vengeance of our Para Lord. comenzar el día ardiente Begin como un horno. the furnace as an Esto open day. Es lo que This is está señalado. what it is pointed. Así comenzará. So in that la way gran will begin tribulación. the great tribulation. Así se abrirá el ciclo In divino, that way the divine cycle de la gran will open tribulación. of the great así tribulation. como Like ocurrió happened cuando Jesús when Jesus fue crucificado, was crucified, en donde el juicio divino where cayó the divine sobre angels fell un solo hombre. over one man. Pero ahora para But el now, tiempo final, for the final time, para el fin del tiempo, for the end of time, encontramos we find que el juicio divino the caerá divine sobre judgment todos will aquellos fall over all of que them that no tienen do not have la sangre the blood aplicada en sus almas, lie in their souls. los cuales no The tienen ones do not have la evidencia de que la sangre de evidence Cristo that ha the sido blood of Christ aplicada have been applied en sus in their almas. souls. Para aquellos que no For tengan el those who sello do del not Dios have vivo, the seal of the living God, estas plagas apocalípticas these apocalyptic vendrán plagues will come sobre ellos. over them. Estos juicios divinos caerán This divine sobre todos aquellos que no ordeals will tienen fall over el each sello one of del them Dios that vivo, do o not sea, have the seal of el the living Espíritu God, Santo. in other words, the Holy Spirit. Por eso es tan importante That it is tener so important la señal de que la to have sangre the sign ha that the sido blood aplicada have been en applied nuestras almas in como our souls individuos. like individuals. Esto This que ocurrió el día de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, happens in the day of the en death donde of Christ desde las at the 12 Calvary del cross, mediodía in hasta las where 3 de la from tarde noon hubo until 3 tinieblas o'clock sobre la tierra were darkness over the earth, y hubo un gran terremoto and there was a y great las rocas se earthquake, abrieron. and the rocks opened. Encontramos We find que es lo que estará aconteciendo that it is muy pronto what is going to be happening very para soon los juicios divinos for the divine judgment caer to fall sobre la over raza the human race. humana. Eso es el día de venganza del Dios nuestro. That is the day of Eso vengeance es of our God. El día del cual dice That el is the profeta day Malaquías, of which Prophet he aquí Malachi viene el día said, ardiente como un horno, "Behold comes y todos los soberbios the day y todos that los shall que hacen burn as an maldad oven, and all the serán proud and all that estopa, do wickedly y aquel shall be día que stubble, vendrá and that day los that comes abrazará, shall burn o sea, them los quemará. up. Ha dicho Jehová de los Saith the Lord ejércitos, of the hosts, y no les dejará shall leave them ni raíz neither root ni rama. nor branch." Es muy importante en It is este very tiempo important final that in this final time, tener la sangre de have Cristo to have aplicada en the nuestras blood of almas Jesus Christ applied in our y souls, tener and to have la evidencia de the que la evidence sangre ha that the sido blood aplicada en has been nuestras almas, applied in our o souls. sea, tener In other words, to el have Espíritu Santo the Holy Spirit dentro de inside nosotros. of us. Porque todo el que no tenga Because la señal everyone that do not have de que la sangre ha sign sido aplicada the signal y that de the que se blood ha has not comido been el applied, cordero, and that he has not eaten the lamb, encontramos we find que tendrá that will have que recibir por obligación los juicios divinos que se van a derramar divine ordeals that are going sobre to la be raza poured humana over the durante human race la gran tribulación. during the great tribulation.
Mi deseo es que todos My puedan wish escapar. is that everyone could Pero escape. hay una forma But there is y one way, solamente una forma and only one para way escapar. to escape. No hay muchas formas, sino There are not una many ways. There's sola just forma, only one así way. como hubo una sola Like forma para there was escapar one way del juicio to divino escape of the divine que vendría judgment that sobre will come Egipto, over Egypt, sobre todos over los all primogénitos. the firstborn. y era And it was sacrificando el cordero sacrificing pascual y aplicando su sangre lamb sobre el and dintel spreading de las blood puertas over the door donde head, estaban reunidos where they were los que gathering se estaban the comiendo one who was eating el cordero. the lamb. Él nos ha dicho, He had el que no coma mi told us, carne y beba mi sangre, the one no who did puede not tener eat vida my flesh and could not permaneciente drink en my sí. blood, who could not have Así es que, life that remains in comiéndonos su themselves. palabra que es So, Cristo, eating the nos word, estamos which comiendo el is cordero, Christ, we are eating the estamos lamb, and we comiéndonos are su mensaje, su palabra, eating his message, y his word, con la and sangre aplicada with this en blood nuestras almas, applied in en our nuestro souls, in corazón. our hearts. Y así, And so, con el Espíritu Santo with the Holy Spirit en nuestras almas, in our souls, como señal like the signal de que that la sangre ha the sido blood aplicada had been applied en nuestras almas. in our souls. Él, He, en la cruz del Calvario, at the Calvary cross, pagó el precio paid the de price nuestra of our redención, redemption. o sea, el precio de In other nuestro words, regreso the price of our a la returning vida to eterna. eternal life. Así como en el día So, like en que el pueblo hebreo in the day sacrificaba el that the cordero Hebrew people pascual sacrificed y the luego lo comía Passover durante la lamb, noche, and then during the night they encontramos que era ate it, then we para find that it la was redención for the de Israel. redemption of Israel. Redimir significa volver Redeem al lugar means de origen. return Y el to pueblo the hebreo original place. regresaría And the Hebrew people will return a su lugar de origen, to their o sea, regresaría place, a la tierra de to the Israel. original place. They will Y return por eso to the se land of requería Israel. And for that reason, ese it was cordero. required that lamb, Porque para because volver to return al lugar de to origen, to the original cada place, hijo de Dios each necesita child of al God Cordero de Dios needs y the su Lamb of sangre God derramada en la and cruz del Calvario. blood Como el pueblo spread hebreo para at the Calvary volver a su cross. tierra Like the Hebrew people, necesitaba to return el to Cordero its land, Pascual, they needed fuera sacrificado the y Pascual comerlo lamb, that it can be dentro de la sacrificed, casa con la and they sangre have aplicada to en el dintel, eat in, para luego poder spread the blood salir in the doorhead, so hacia la tierra then they can prometida. live to the promised land. Podemos ver el simbolismo We can see the y symbolism, podemos ver la and forma we can see the way establecida por Dios established by God, para nosotros regresar so we can a la return casa de nuestro Padre to the house celestial. of our Por heavenly medio de Jesucristo Jesus y Christ su sacrificio Father, en la cruz sacrifice at del the Calvario. Calvary cross. Y And teniendo having el Espíritu Santo the Holy Spirit entre nosotros inside of us, como señal like the signal de que nosotros that we hemos recibido a have Cristo received Christ y su sangre and His ha blood sido aplicada has been en applied nuestros corazones y in hemos our sido hearts and lavados con la have sangre been de Cristo cleaned with the blood derramada of Christ en la cruz poured del at Calvario. the Calvary cross. Podemos ver lo can importante see que fue How important was el día the day de la crucifixión of de the Cristo crucifixion en la of cruz Christ at del the Calvario. Calvary cross. Evento Event que that ha ocasionado que la raza humana had caused that the human race esté viviendo todavía en este still tiempo final. living in this final time. Hay personas que no saben por There are qué people están that do viviendo. not know Hay why they are personas por qué living. There are que no people saben that por do qué not la know raza why todavía existe the human en race este tiempo. exists Es in this porque time. Jesucristo It is because Jesus murió Christ en la died cruz del Calvario at the Calvary 2000 cross años atrás, 2,000 years ago, en el día in the day, preciso en in the el cual precise Dios day in where God exigía un requests cordero a perfecto perfect lamb que muriera that shall por die los seres for humanos. the human being. Y ese cordero perfecto And fue that perfect lamb was nuestro our Señor Lord Jesucristo, Jesus Christ, por el cual le damos for gracias which we al thanks Dios to the Todopoderoso. Almighty God. Jesucristo Jesus Christ es
is nuestro Cordero Pascual. our Paschal Jesucristo es nuestro Jesus Christ Redentor. is our Él Redeemer. es nuestro Salvador. He is our Savior. Y Él es And He is el que pagó el who paid precio the price de nuestra of our redención redemption para nuestro for regreso our returning a la vida to eterna. eternal life. Hay muchas religiones There are many en religions este planeta on Tierra, this planet Earth. pero solamente hay una But forma only there's one para way regresar to return a la vida eterna, to eternal life. por medio Through de nuestro our Señor Lord Jesucristo. Jesus Christ. ¿Y qué de las religiones And what about the que religions no reconocen a that do Cristo not recognize como Jesus su Salvador? Christ like their saviors? Pues no tienen Then they don't have la sangre the blood con la cual sus by pecados which their sins pueden ser limpios. can be cleaned. No tienen They do not have el Cordero Redentor the Redeemer para Lamb regresar to return a la vida eterna. to eternal life. Y pasará con ellas y sus miembros And como will aconteció happen with them con las and with religiones their del tiempo de members, Noé, what happens to the que no religion tenían a of the Noé time como of su Noah, profeta, that they no did not tenían el have mensaje de Noah Noé, like the prophet, they did not have the y message cuando of vino el Noah, diluvio, and when Noé the estaba flood dentro came, del arca, Noah was con su inside the familia, ark with con his los que creían family, su with mensaje, the one who believed his message, y el resto de las and the religiones rest con of sus the líderes, religions with ¿dónde their estaban? leaders, Fuera, where they were porque no creían el mensaje de outside, Noé. because they did Y not vino el believe diluvio the message y of se los llevó Noah. a quienes, And the flood came, se los llevó a and todos. ¿Quiénes took eran esos whom? todos? took A all todos, of them, excepto who were Noé y them, su familia. everybody Porque except Noé Noah with y su his familia family, creían because Noah and his en el family sacrificio believed in the del sacrifice Cordero of the por, lamb por el pecado, by the y sin, estaban cubiertos and they were covered por la sangre by the blood de esos of those sacrificios sacrifices que Noé y that su Noah familia and his llevaban family a cabo. carry out. Por lo tanto, Dios no Therefore, podía God destruir could a not Noé destroy y a su Noah familia, and his family, porque cuando los because miraba when no he veía pecado en ellos. Look at them, Por they eso did fue not see que any sin in them. Dios dijo That's why that God en said su palabra in His word que hubo un that hombre there al was cual a él vio man que era who justo, he saw that he was righteous, porque él because he llevaba a cabo el carried out sacrificio the sacrifice por el for pecado. the sin. Y Dios lo miraba And y God no veía pecado en él. Looked ¿Por at qué? him, and he did not Porque la see any sangre sin de on esos him. sacrificios Why? Because the cubría blood of esos him, pecados. his sacrifice No era que covered Noé no those sins. no cometía It was faltas, not no. because Noah Era did que not, Noé sabía did not cómo sin. tapar, No, it cubrir was esas because faltas Noah delante de knew how Dios. to cover Con un that sacrificio. those sins in Y front of nosotros God sabemos with cómo a sacrifice, and we know quitar how nuestros to pecados take away con our la sins sangre with the de blood nuestro of Señor our Lord Jesucristo. Jesus Christ. Por eso cuando That's Dios why mira when just a God su looks, iglesia, a His los church, primogénitos de Dios the escritos firstborn en of el God libro de la written in the vida book del of Cordero life en of el the Lamb cielo, at que heaven, son los miembros del cuerpo who are the místico members of the mystic body, suyo, o sea, los his miembros mystic body, the de su members iglesia, of his sus church, primogénitos, the first, cuando los his mira, firstborn, when he no ve looked at pecado en them, ellos. he did not Y see cuando any sin of them. dice And que when he viene la said gran tribulación, el that día de the great venganza del Dios tribulation nuestro, comes, y the- mira la raza the day humana, of vengeance of our el Lord, pecado de la raza of humana, our God, pero and when he looked at cuando the mira a human sus race, hijos and he looked at the sin of the que han human recibido a race, Cristo and como when- su Salvador, but when he no looked ve pecado at en the ellos. children that Por lo received tanto, Christ like their Savior, tiene que they quitar did de not este see planeta Tierra, any sin in them. primero, Therefore, he has to take aquellos away of que no this tienen pecado, planet Earth, no those porque no who do hayan not have pecado, sins, not no because porque they no do hayan not have cometido sins, faltas, not sino because they had not made porque any fault, la but sangre de because the blood Jesucristo of Jesus nos Christ limpia hath de cleansed todo us pecado of all y la sins, hemos and we aceptado. have accepted Por lo it, tanto, nos ha and limpiado de todo pecado y therefore Dios he mira hath y cleaned no us ve of all pecado en sins, nosotros. and God see, and he did not see Porque any nos sin mira in a us, través del because he sacrificio de looked us Cristo through en la the cruz del sacrifice Calvario. of Christ Por at lo the tanto, Calvary cross. antes de Dios Therefore, destruir before God destroys esta generación, this generation, antes de Dios before enviar el God juicio divino, sends the divine el día de angel, venganza del the Dios day nuestro, of vengeance of tiene our que God, quitar de he esta has to tierra take out a of todos this earth aquellos all que no those tienen pecado. that do not have Porque sin, no destruirá because Dios he will not, al justo, because a los God que no will tienen not destroy pecado, the righteous one, the los one who do not injustos. have sins, with the tiene que that quitarlo de esta do tierra, have de esta sins. tierra, por lo He has tanto, to take him tiene out que of this earth. resucitar a los Therefore, muertos en he has to Cristo y resurrect tiene que the death in transformar Christ, and a he todos has los que to están vivos, transform all that que remain to han life sido lavados en la and that sangre de cleansed Jesucristo, in the y blood of luego Jesus Christ, and tiene then
que sacarnos He has to de take este us planeta out Tierra of this y de esta planet Earth dimensión. and out of this O sea, dimension. tiene que llevar a In other cabo words, ¿qué? we have to carry out Una traslación a o rapto, translation or rapture, rapto como es conocido a rapture like it comúnmente is known en medio de todas las commonly religiones, in all o en medio de among todas las all the sectas religions, del among cristianismo, all the en medio de la Christianity religión sects, cristiana. among the Christianity, Es conocida Christian esa religion, traslación that translation como is el known rapto like the rapture de los escogidos, of de the los chosen, primogénitos of the de la firstborn iglesia of the del church Señor of Jesucristo. Lord Jesus Christ. ¿Para qué? For what? Para que no pase por la gran tribulación. So it ¿Por qué? cannot pass Porque the no great tiene tribulation. pecado. Why? Porque la Because it sangre does de not have Jesucristo sin, nos because ha the blood of limpiado our de Lord todo Jesus Christ pecado. has cleaned us of all Y la sin. evidencia And the evidence es is que el Espíritu que estaba that the Spirit that was en Jesucristo in Jesus Christ ha venido had come sobre nosotros over us, y mora and He en dwelt cada uno in each one de nosotros. of us. El día The day que Cristo that pagó Christ paid el the precio price de la redención. of redemption. Miren todas las cosas que and Él all the things that ganó He allí con su earned there muerte with His death para cada uno for each one de nosotros. of us. Was un día doloroso para nuestro Señor Jesucristo, A very pero después sad day for our Lord de Jesus realizar Christ, esa obra, but then after He ha realized that sido un work, tiempo de it had alegría been a para time nuestro of happiness Señor for Jesucristo, our Lord Jesus porque Christ, Él está viendo el because fruto He is seeing the de su fruit labor of His work en la cruz at the Calvary del Calvario. cross. Él está viendo He que is millones seeing that millions de seres humanos, de of human personas beings, escritas of en el persons cielo, written en el in libro de la heaven, vida in del the book of Cordero, life of the Lamb, han estado had viniendo a been Él coming to Him como el Cordero de like the Dios Lamb of God para to ser be libres free de todo pecado. of all sin. El He beneficio, el fruto the de su labor en la benefit- cruz del Calvario benefits of es tan of grande His y work at the maravilloso Calvary cross que is nuestro so great Señor and Jesucristo marvelous that our Lord se Jesus llena de Christ, regocijo it is al rejoicing ver when He sees los millones de the seres millions humanos of human beings que lo han recibido that had como el received Him Cordero Pascual, like the lamb, that como el like the sacrificio paschal por lamb, el pecado, like the sacrifice for the y sin, han and sido salvos por nuestro And they have Señor Jesucristo. Hay have been millones saved by our que ya Lord están Jesus seguros Christ. en el paraíso, los There cuales are ya millions vivieron that en are esta already tierra saved at y antes heaven, de morir. the one who live already in this Recibieron planet a Cristo. earth, and before they die, Unos they vivieron muchos receive años ya Christ. con Cristo, They otros receive Christ. menos años de acuerdo Some al of them tiempo lived many times with Jesus Christ. que Some vivieron después de haber recibido a first Cristo. time, and Y ahora los after they últimos received Christ, somos nosotros, and now the last one los cuales are vivimos us, en esta tierra the one y le damos are gracias living a in Dios this planet earth, and por la we thank muerte de God Cristo for en la the death cruz of Christ del at the Calvario, Calvary cross. porque allí fue Because there was el momento, the moment, el día en the que day in Cristo where Christ pagó pays el precio the de price nuestra of our redención. redemption. Ya Él pagó el precio. He already Nosotros paid the no price. tenemos que pagar We do not nada. have to pay Es anything. por gracia, It's by grace. no es It porque is not because ustedes o yo nos you merezcamos and me ir al deserve cielo, sino to go heaven, porque Cristo but pagó el because cielo, Christ pagó el precio paid the price para la redención, for para redemption, nuestro regreso al for our cielo, returning to heaven, a la vida to eterna eternal life con nuestro Dios. with our God. Él pagó el He precio, paid the price, así como so cuando like when usted quiere ir you want to go para to a algún país any country y no tiene con qué ir and you don't have y quiere ir with what porque allá vive su papá how to en go, ese otro país and you want to go y su mamá. because they're in the Allá other está su country, your familia father and your y mother usted live, está lejos and your family lives no there, tiene con qué and you're regresar. far away, and you y viene una don't persona have how to y le paga return, el boleto and then comes a person that pays the y le ticket, entrega el boleto. Aquí and he está, gives you the ticket. tiene la evidencia Here it is, and you have de the que le pagó el evidence boleto. that he ¿Cuál paid es la the evidencia? ticket, Tiene el boleto en su which mano. is the evidence. What is the Y evidence? cuando tenemos You el have the Espíritu ticket in Santo, your hand. tenemos el And when boleto, you have the Holy Spirit, tenemos la you evidencia have the ticket, you have the de que Él evidence pagó por nosotros that He paid for nuestro us, regreso, our nuestro return, boleto our ticket de regreso of returning. a la casa de nuestro the Padre house of our Celestial. Heavenly Cuando Father. usted se presenta en el When you aeropuerto present in the para airport volar, to fly, no le preguntan they did y not usted pagó ask you pagó if el you paid boleto de the, ida para el país you que va. paid the ticket. No le preguntan nada de Go to eso. that country, they do not ask Le anything dicen, of that. They just say, Muéstrame y dame acá show tu me boleto. and give me your ticket.
Usted te entrega el boleto, and you give muestra them el the boleto, ticket, no you tiene show ningún them the problema. ticket, and you don't have any problem. En el boleto está hasta la In the fecha ticket, it is even the date, para usted regresar. so you can Y return. después le dan And then they give you el the ticket ticket de embarque. Porque también necesita después el of ticket de the boarding embarque pass. para Because you poder regresar. then need the boarding pass so you can Y nosotros vamos a recibir return. And we are going la to receive plenitud del Espíritu the de plenitude Dios. of the Spirit of Vamos a God. recibir We nuestra are going to transformación, receive nosotros our los que vivimos transformation y with los our muertos en mental life, Cristo and the van death a of recibir Christ will receive la resurrección the de ellos resurrection of en them cuerpos in eternos. eternal bodies. Y entonces And tendremos then we will have el pase the pass, de abordar the boarding pass, y nos iremos de aquí. and then we will leave from here. Ahora, Now, cuando usted presenta el when you boleto, present the ticket, no le preguntan, they do not ask you, ¿fue usted el que pagó el boleto o fue otra was the persona? one who paid the ¿Usted lo ticket tiene or ahí? was another person. Ya está pagado. You have Ahí it. dice que It está also- pagado. It's already paid. No le There dicen, says that it's si already fue otra paid. persona, It doesn't say tienes that que it was pagarlo de another nuevo. person. No, You have to pay it again. ya alguien No, lo pagó. somebody paid it. Y nuestro Señor And Jesucristo our pagó Lord Jesus Christ paid nuestro boleto our de ticket, regreso our a la return casa ticket de for nuestro the Padre house Celestial. of our Heavenly Father. Y ahora se está And now- haciendo la llamada It is making the call to abordar el board vuelo the flight que nos lleva en el rapto that take hacia us la in the casa rapture de nuestro to Padre the house Celestial. of our Heavenly Father. El llamado de la gran the voz de calling trompeta. Of the great voice of trumpet. Se está haciendo ese llamado, That call, como ustedes escuchan has en el been making, aeropuerto, el like you llamado listen to para the el vuelo airport, número tal the call for the que va flight hacia tal number lugar, such that goes to such y place, así por el estilo. and so on. Hasta que por último hacen Until la at llamada. last they make the call, final. the final call. Así es que, So miren it is ustedes, that en el tiempo glorioso en el cual you can see nosotros in the estamos. glorious time in where we'll live. Ya pronto Very tendremos que soon irnos de aquí we will have to live from here antes que comience before la the gran great tribulation tribulación. begins. Pero ya But Cristo en la cruz del Calvario Christ at pagó the Calvary el precio cross de paid nuestro regreso already the a la price casa of our de returning nuestro Padre. to the house Celestial. of our Heavenly Father. No hay ningún problema There is any en problem, there's cuanto not any a problem quién es el que va a pagar about el boleto. Whom is Ya going está to buy pagado. the ticket is already paid. Cuando recibimos a Cristo When we receive Christ y su sangre and His blood, como like nuestro Cordero our lamb, pascual our para nuestro Passover regreso a la vida lamb, eterna, cuando lo recibimos, for our return to y eternal recibimos su life, Espíritu, when we receive Him and we receive estamos His Spirit, recibiendo nuestro we are boleto receiving our ticket hacia la casa de nuestro to the Padre house of our Celestial. Heavenly Father. Estamos recibiendo el We are boleto receiving the ticket a la vida to the eterna. to the eternal life. Estamos viviendo en un We are tiempo muy living grande in a very great y time muy glorioso, and a very glorious time en el cual in which podemos ver we can see que el día that the day en que Cristo murió en la cruz del Christ Calvario died fue at the Calvary el cross día was que the day Cristo when pagó el Christ precio pays the price de of nuestra our redención, redemption, de nuestro of regreso our returning a la vida to the eterna, eternal de life, nuestro of our regreso returning a la to the casa house de nuestro of our Padre Heavenly Celestial. Father. Gracias Thanks a Cristo por to su Christ for sacrificio His sacrifice en la cruz del at the Calvario, Calvary cross, donde pagó el precio where He paid the de price nuestra of our redención. redemption. ¿Vieron el porqué? Did you see Tenía que why morir Jesús Jesus had to en la die cruz del at the Calvario. Calvary cross? El pueblo hebreo The todavía no Hebrew ha people, comprendido they still not understanding el porqué why Jesús murió en la Jesus cruz del Christ Calvario. died at the Calvary cross. Ni ha comprendido que They haven't Jesús understand es el Mesías that Jesus Christ is the que ellos Messiah that estaban esperando they were y waiting están for, esperando and they still por waiting miles for de thousands años. of years. Pero algún día But someday ellos they lo comprenderán. will understand it. Cuando When el ministerio the ministry de Cristo of Christ regrese
al pueblo hebreo. turns to the Hebrew people. Cuando el ministerio When de the Moisés ministry y of Elías, Moses de and los dos Elijah, olivos, of the two olives, se ha manifestado en they medio del pueblo manifest hebreo, among the Hebrew ellos people, despertarán. then they will wake up. Y entonces And then llorará, they will cry. como se lloraba Like it was, el they día used to cry de la expiación. Bueno, in the hemos day of visto el día que expiation. Cristo We pagó have el seen precio the date in de la which Christ redención. paid Por eso ese the día price of redemption. That's why that day es is siempre recordado always por cada remembered uno de by each one nosotros of us que hemos recibido el we had beneficio received de la muerte de the Cristo sacrifice en la cruz. of the death of del Christ Calvario. at the Calvary cross. Fue un sacrificio It was a en amor sacrifice divino. in divine Fue love. una obra It was a de work amor divino. of the divine love. Nadie más podía No one pagar el could precio pay the price de nuestra of our redención. redemption. Y no era justo And it was que not otra persona lo fair hiciera. that any other person could do Dios it. colocó sobre God put el cuerpo de Jesús over the body of todos nuestros Jesus pecados. all our sins. Emmanuel, Dios con nosotros, Emmanuel, God with us, llevó carry nuestros out pecados. our sins. Esa era la única forma That was the only way para poder pagar el precio to pay the de price nuestra of our redención. redemption. y ya And fue pagado. it was already Tenemos paid. un boleto And we have a ticket ya pagado already paid, y con fecha and with para the nuestro day regreso for our a returning la casa to de the nuestro house Padre of Celestial. our Heavenly Father. Porque Él, Because He, el día de la redención, the day of el día redemption, de su muerte en la cruz the del day Calvario, of His death at the pagó Calvary el Christ, He precio paid the de price nuestra of our redención. redemption. El día que The Cristo day that pagó Christ paid el the precio price de la of redención. redemption. Y hemos visto We have seen already cuál fue ese día. El día que which Cristo was murió that day. en la The cruz day that Christ del Calvario. died at the Calvary cross. El próximo domingo Next Sunday, continuaremos we will viendo continue seeing todo lo que aconteció all that luego happens de su muerte. after His death. Hemos visto We have seen lo que significó what means su muerte His death en la cruz del at the Calvario Calvary para cross todos nosotros. for each one of us. En su muerte In His death estaba una bendición grande was a great blessing para todos for nosotros. each one of us. El pago del Pay precio of the de price nuestra of our redención. redemption. El pago del precio The de payment nuestro boleto of our de ticket regreso for a la returning casa de nuestro to Padre. the house celestial. of our Heavenly Father. Ha sido para mí una bendición muy grande estar con ustedes en esta tarde, It has been a great privilege for me to be with you in this afternoon darle a conocer a ustedes and making you know el día que the Cristo day pagó el in which precio Christ paid de nuestra the price redención. of our redemption. Tomen el boleto, Take the ticket pues ya está pagado, because it is Este already boleto. paid, that ticket. es de cada uno de ustedes, It is amigos y each one hermanos of you, presentes of each one of y you, televidentes. brethren and friends No present pierdan and TV viewers. Do not lose Esa oportunidad that chance de of tomar el boleto taking the ticket que nos lleva that takes a la us vida to eterna, eternal life, a la casa to the house de nuestro of Padre our celestial. Heavenly Father. Que las May bendiciones the blessing de nuestro Señor of our Lord Jesucristo, Jesus Christ, ganadas en la cruz del Calvario con su muerte, sean sobre gotten cada in the uno de Calvary ustedes cross with y His sobre mí death, también. be over Y each se one of you and over materialicen me too, en cada and be uno de ustedes materialized over each y one en of mí you también. and in Y me too, pronto and regresemos soon todos we can return a la casa to the house de nuestro of our Padre Heavenly celestial. Father, Porque Cristo because Christ pagó el paid the precio price de nuestro regreso, of our de return, nuestra redención. of our redemption. Pasen todos May all of you una have tarde feliz llena a de las happy bendiciones de afternoon Dios, full of the blessing conscientes of God, de lo que conscious ocurrió of what happened en in Jerusalén Jerusalem aquel Viernes Santo that Good Friday en el in Monte Calvario.
the en Calvary Mountain, la cruz at del the Calvario, Calvary Cross, en donde in Cristo where Jesús Jesus murió Christ por died cada uno for each one de nosotros, of us, pagando así paying in that el way precio the price de nuestra of our redención. redemption. Que Dios les continúe May God bendiciendo a keep todos, blessing you all. que Dios les May guarde, God keeps you. y dejo con nosotros And here with nuevamente us again, a Miguel Miguel Bermúdez Marín, para to continuar. continue. Mientras Él llega, While he gets, mantengan he comes, a Cristo keep en vuestros Christ corazones in your y heart, sangre and aplicada his blood sobre applied vuestras almas, over your y su souls, espíritu and his en spirit vuestras almas your souls manifestado, manifested, como señal like the signal de que of lo hemos recibido that we have received de him todo corazón from all our para heart nuestro regreso for our return a la vida eterna, to eternal life, a la casa to the house de nuestro of Padre our Heavenly Celestial. Father. Con nosotros, With us, Miguel Miguel Bermúdez Marín. Marín. Yo le doy gracias a Dios I thank God porque he recibido a because Cristo I have received en Christ mi alma, in my soul, en mi corazón. in my heart. He recibido el I have boleto received the ticket de regreso to a la vida return eterna. to eternal Y su life. espíritu And His está en Spirit mí. is in y me. en cada uno And in each de one ustedes of también. you too. Bueno, ya Well, llegó nuestro amigo y hermano Miguel our Bermúdez friend Marín, and brother, así es que vamos Miguel a dejar Bermúdez Marín is por already aquí a here. Miguel Let's Bermúdez Marín para Leave here Miguel Bermúdez finalizar en Marín esta tarde so he can finish in this nuestra afternoon parte con our ustedes, part with us, with you, dándole gracias a Dios giving por thanks to todas God for sus all bendiciones His blessings ganadas en la God cruz at the del Calvario. Calvary cross.